Jerusalén amaneció en silencio, pero no era un silencio de paz, era el silencio que queda después de la tragedia. El rey Ocosías había muerto, y cuando la noticia llegó al palacio, alguien entendió inmediatamente lo que significaba. Su madre, Atalía, una mujer ambiciosa, fría, determinada, no estaba dispuesta a perder el poder. En lugar de llorar la muerte de su hijo, vio una oportunidad para gobernar. Pero había un problema: los hijos del rey. Habían nietos, príncipes, los descendientes de la casa de David. Mientras ellos vivieran, cualquiera podría reclamar el trono. Y Atalía tomó una decisión que marcaría la historia con sangre. Ordenó algo impensable. Mandó matar a toda la descendencia real, príncipes, herederos, niños. La casa real se convirtió en un lugar de persecución. Los soldados entraban a las habitaciones, los gritos llenaban los pasillos, las nodrizas corrían con los niños en brazos, pero era una cacería. Uno por uno los herederos fueron asesinados. Atalía estaba decidida a borrar para siempre la línea de David, la misma línea que Dios había prometido preservar. Parecía que esa promesa estaba a punto de desaparecer, parecía que el mal había ganado. Pero en medio del caos alguien se movía con rapidez. Su nombre era Josaba. Era la hija del rey Jorán, hermana de Ocosías. Mientras los soldados recorrían el palacio buscando a los príncipes, Josaba tomó una decisión valiente e encontró al bebé, uno de los hijos del rey, uno pequeñito, indefenso. Su nombre era Joás. Josaba lo tomó rápidamente y junto con su nodriza lo sacó de entre los demás príncipes. Mientras la muerte recorría el palacio, ella se movía en silencio, pasillo tras pasillo, puerta tras puerta, hasta que finalmente logró esconderlo. Lo ocultó en una habitación, lejos de los ojos de los soldados. Ese pequeño acto de valentía cambió la historia, porque si ese niño moría, la promesa hecha a David desaparecía. Pero Dios no había terminado su historia. Josaba no estaba sola, su esposa era el sacerdote Joiada, un hombre temeroso de Dios, un hombre sabio. Cuando él supo lo que había pasado, entendió la gravedad del momento. Ese niño no era solo un bebé, era el heredero, era el futuro del reino, la continuidad de la promesa de Dios. Así que tomaron una decisión arriesgada: esconder al niño dentro del templo, el lugar donde Atalía menos imaginaría buscar. Allí entre los muros del templo del Señor comenzó una historia secreta. Un niño creciendo en silencio, un rey escondido. Joás fue criado dentro del templo. Los sacerdotes sabían, algunos levitas también, pero la mayoría del pueblo no tenía idea. Mientras tanto, Atalía se sentó en el trono, gobernaba en Judá. Su reinado comenzó con violencia y continuó con idolatría. La influencia de la casa de Acab todavía pesaba sobre Jerusalén. Altares extraños aparecieron, el templo del Señor fue descuidado. La nación caminaba en la oscuridad, pero dentro del templo la esperanza crecía. Joás aprendió a caminar entre los pasillos sagrados, escuchaba a los sacerdotes cantar, veía los sacrificios, aprendía la ley. 6 años pasaron, 6 años de silencio, 6 años de secreto, 6 años en los que Atalía creyó que su trono estaba seguro. Pero Dios estaba preparando algo. Cuando Joás cumplió 7 años, Joiada supo que había llegado el momento. No podía esperar más. El verdadero rey debía ser revelado, pero no podía hacerlo sin preparación. Si Atalía se entraba antes de tiempo, todo terminaría en sangre. Así que Joiada comenzó a actuar con cuidado. Primero llamó a los jefes de la guardia, capitanes, soldados de confianza, hombres que aún respetaban la casa de David. Los reunió en secreto dentro del templo, las puertas cerradas, las voces bajas. Entonces Joiada les mostró algo que los dejó sin palabras. El niño, el heredero, el hijo de David, el verdadero rey. Por un momento nadie habló. Los hombres se miraban entre sí. Habían pasado años creyendo que toda la familia real había muerto. Pero allí estaba, vivo, respirando, esperando su momento. Entonces Joiada hizo un pacto con ellos. Juraron proteger al niño, juraron restaurar el reino, juraron defender el heredero de David. Y el plan comenzó a tomar forma. Los guardias fueron colocados en posiciones estratégicas, algunos en las entradas del templo, otros cerca del altar, otros vigilaban las puertas. Nadie debía acercarse armado, todo debía hacerse en orden. Era el día del cambio, era el día en que el secreto de 6 años saldría a la luz. Entonces llegó el momento. Joiada tomó al niño y lo llevó al lugar central, delante del pueblo, delante de los soldados, delante de los sacerdotes. Y allí en medio del templo hicieron algo que Jerusalén no había visto en años. Colocaron la corona sobre la cabeza, le entregaron el testimonio de la ley y lo ungieron como rey. Por un segundo hubo silencio, pero luego el templo explotó con un grito que recorría toda la ciudad. ¡Viva el rey!
Las trompetas sonaron, la gente comenzó a aplaudir, la noticia comenzó a correr por toda Jerusalén. El verdadero rey había aparecido. Pero el ruido llegó hasta el palacio. Atalía escuchó los gritos, escuchó las trompetas. Algo no estaba bien, así que salió corriendo hacia el templo. Cuando llegó, vio la escena: el niño, la corona, el pueblo celebrando, los guardias rodeándolo. En ese instante lo entendió todo. Su reinado había terminado. Rasgó sus vestidos y gritó con desesperación: «¡Traición, traición!». Pero ya era demasiado tarde. Joiada dio una orden clara: «No la maten aquí». No quería sangre dentro del templo. Así que los guardias la tomaron, la sacaron del recinto sagrado y allí terminó su reinado. La mujer que había matado a los herederos murió fuera del templo. Ese día Joiada hizo algo más. Reunió al rey, al pueblo, a los líderes e hizo un pacto entre Dios, el rey y la nación. Israel volvió a ser el pueblo del Señor, el pueblo remanente. Fueron al templo de Baal y lo destruyeron. Derribaron los altares, rompieron las imágenes. El sacerdote de Baal fue eliminado. La idolatría fue arrancada. Y después de años de oscuridad, Jerusalén volvió a respirar. El pequeño rey fue llevado al palacio, protegido, celebrado, restaurado en el trono que siempre le perteneció. Y el capítulo termina con una frase sencilla pero llena de esperanza. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Segundo de Reyes 11 nos recuerda algo profundo. A veces parece que el mal ha ganado, que la promesa murió, que la oscuridad se sentó en el trono. Pero Dios tiene una manera misteriosa de preservar sus propósitos. Mientras Atalía creía tener el control, Dios estaba cuidando el futuro, en silencio, en secreto, protegiendo a un niño. Porque cuando Dios hace una promesa, ni la violencia, ni el poder, ni la maldad humana pueden destruirla. Si hoy crees que Dios sigue preservando sus promesas incluso cuando todo parece perdido, escribe en los comentarios: Dios cumple sus promesas. Y si aún no me has seguido, sígueme, porque aquí compartimos la palabra de Dios todos los días, capítulo a capítulo. Dios te bendiga.